¿Por qué la doña te amenazó? Me dijiste que esa mujer es capaz de hacer mucho daño a los demás. ¿Por qué mencionó a tu papá? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Mira, yo sé que este trabajo, pues, fue algo bien chido que me pudo haber pasado y no me quiero ir, pero pues tengo que hacerlo por él. Lo veo muy mal de salud y no me perdonaría que se me muriera y no cumplirle sus sueños, ¿sabes? Con permiso, doña. ¿Me llamó? Sí, siéntate. No sé qué le pasa a Braulio. Lo mandé a que investigue sobre Mónica y no ha hecho nada. ¿Quiere que yo me encargue? No, ya encontré quién va a encargarse de Mónica. ¿Tú sabes qué tiene a Braulio tan distraído? No lo sé, doña, pero si quiere puedo averiguar. Prefiero que localices a Yesenia. Me llamó un par de veces y tengo su número guardado en mi celular. Búscame a alguien que sepa de redes y de llamadas y que averigüe dónde está viviendo ahora. Me gusta cobrar las deudas frente a frente. A lo mejor fue un error y está viendo las cosas Yo muy la trataba grandes. como mi hija. ¿Cómo te trató a ti, Margarita? Pero sí. Nos dejas a solas, por favor, Margarita. Azucena. Azucena, por favor, te ayudamos como familia. Familia esta, la que yo tenía. Me acabo de enterar que sigues comunicándote con el abogado de la asesina de mi marido. ¿Qué hiciste, Jimena? Nos mentiste como cuando engañaste a mi hijo y no le contaste que estabas embarazada. No te lo iba a decir por respeto a tu privacidad, pero ya no me aguanto. Esta es otra muestra de cómo me han mentido. ¿Cuántas veces te dije que yo estaba muy ilusionada por tener nietos? Y te callaste lo que habías hecho. Ese tema ya está hablado. Ya Saúl y yo hablamos de eso. No, lo que Saúl no sabe es que también usaste a su papá. Apoyaste a Jaime en la demanda por tus propios intereses. Porque yo me negaba y tú sí lo apoyaste. Y luego, tú no querías que Jaime y la doña llegaran a un acuerdo. Claro, era una forma de alejar a Saúl de la doña para quedarte con él. Tú también eres culpable de lo que le pasó a mi marido. ¡Sí eres culpable! No, yo no tengo la culpa. Yo nunca me imaginé que don Jaime podía enloquecer de rabia. Y muchísimo menos que ella lo iba a matar. La asesina es Altagracia. Yo no soy. Azucena. Azucena, créeme. Tú sigue manteniendo tu fachada en la policía. Que todos te vean como un judicial ejemplar. Por debajo del agua seguimos haciendo nuestros tratos. Y si sigues demostrando tu lealtad, en 2 o 3 meses puedo conseguir otro ascenso. Y más adelante, no sé, quizás puedas llegar a ser Procurador General de la República. ¿Yo? ¿Jefe de la PGR? Hay gente muy importante que quiere conocerte, Gavino. Van a pagar muy bien por tus favores y yo necesito que te conviertas en mis oídos. ¿Cómo? Sí, la doña quiere conocerte. De hecho, estamos camino a su casa. ¿Yo en la casa de la doña? Sí. Ahora voy a estar yo contigo en la reunión, pero más adelante seguro querrá entenderse contigo directamente. Y es ahí cuando necesito que estés muy atento, Gavino. ¿Se entiendes? Claro. Tienes que informarme de todo lo que diga. Datos, nombres, fechas, todo. Es muy importante. Sí, patrón, como usted diga. Y hay otra cosa, otro favor. Y para esto requiero discreción absoluta. Necesito que averigüe sobre un crimen que se cometió hace 20 años en el carnaval de Veracruz. Asesinaron a toda una familia. Padre, madre, una de las 2 hijas y su novio. Pero hubo una niña que escapó. Necesito saber si el apellido de esa mujer es Sandoval. Pero ese no es el apellido de... Sí, de la doña. Pero no quiero más preguntas, Gabriel.
Solo respuestas. Averígualo. Gracias por venir. Me extrañó tu llamada. La última vez que hablamos casi nos agarramos a golpes. Sí. Fui al evento de Altagracia y hablé con Valeria. Valeria no asesinó a mi papá, ya lo sé, no es una asesina, pero sí sabe algo. Mira, si vas a volver a acosar a Valeria, de una vez te digo... No la estoy acusando. Si de verdad la amas, necesito que me ayudes a que nos diga todo lo que sabe sobre la muerte de mi papá. Y no lo hagas por mí, hazlo por ella. Esa mujer está hasta el cuello de tanto cubrirle porquerías a su marido y Altagracia. A ella le obligan a hacer cosas. Ella sería una jueza honesta si no estuviera amenazada por esa gente. Con más razón. Si queremos que se aleje de ellos, tenemos que lograr que pase para nuestro lado. ¿Sí me entiendes? Para eso tú tienes que convencerla de que diga la verdad. Te vi como la hija que perdí. ¿Cuántas veces te imaginé como Clara? Ay, para mí es igual de difícil que para ti. No lo creo. Tú fuiste capaz de trabajar con esta mujer. Sabías que había humillado a Jaime. Mejor vete. Vete. Antes de que te diga cosas peores. Vete ya. Hermano, por favor, confía en mí. Te estoy diciendo que a Valeria no le voy a hacer daño. No la voy a tocar. Saúl, antes, cuando hablábamos de estas cosas, hablabas de leyes, de decretos. Ahora pareces mafioso. No la voy a tocar, no voy a fregar a este otro. De verdad, no pareces abogado. Al final, ¿no es lo que quieres? Que Valeria se aleje de su marido y que salga de toda esa bola de corruptos en la que está metida. Bueno, pues sí, pero... Anda. Está bien. Voy a tratar de convencerla. Mira todo esto. ¿Qué va a pasar si descubres que Altagracia no tiene nada, pero nada que ver con el asesinato de tu padre? Esa mujer no te va a perdonar nunca tanta desconfianza. Rafael me habló de ti y voy a ser muy clara. Sé que estás interesado en una mujer que conozco. Estás muy, muy interesado en Mónica. No sabía que íbamos a hablar de cosas personales. Gabino, escucha a Altagracia. Y como te dije antes, todo lo que ella te pida es como si te lo estuviera pidiendo yo. Rafael me contó que estás despechado y por eso le diste una golpiza a un pobre doctor. Me imagino que debes tenerle la misma rabia a Saúl Aguirre. Yo sé que ella está muy encaprichada con él. ¿Quiere que le dé una paliza a Saúl? No culpes a los demás cuando es Mónica la que te desprecia. Es a ella a la que debemos darle una lección. Entonces, ¿quiere que la lastime? Bueno, yo lo que quiero es darle una muestra de mi poder, pero no físicamente. Quiero que termine en la cárcel. Ahí es donde tú, Gabino, me vas a ayudar. Renuncio a la fundación. Para irme de viaje con ustedes era lo que quería, ¿no? Sí, hija, pero ¿por qué cambiaste de idea? Porque sí, jefe. Ya no quiero hablar de eso. Bueno, está bien. Si no quieres hablar de eso, pues está bien. Pero pues entonces vamos a la agencia de viajes de una vez, ¿no? Lo bueno es que yo ya había adelantado lo de los pasaportes porque ya ven que con dinero baila el perro en este país. No, Yesenia, vamos mañana. La neta, ahorita quiero ir a despedirme a mi gente de la vecindad, así que nos vemos al rato. No te preocupes, Lázaro. Mónica no se dio cuenta que el guarura la siguió todo el día. Ahora otra vez la va a seguir. Algo le pasó. Lo sé. Pues ya nos lo contará. Cuando estemos lejos, tranquilitos. Adolfo me dejó esta receta para unas medicinas. Voy a la farmacia de volada y regreso. ¿Por qué me citaste en un lugar tan público? Esa es la idea, Regina. Quiero que nos vean.
Es que ni siquiera lo digo por mí, lo digo por Isabela. Imagínate que llegue el papá de alguno de sus amigos. Así corren los chismes. Es precisamente lo que le quiero evitar. No sabes lo que me costó que se fuera a la escuela hoy. Mira, Isabela me va a aceptar en cuanto recupere mi poder. Y yo le voy a dar todo lo que Altagracia le ha quitado. Mi hija tiene que quererte por lo que eres, no por interés. Ok, está bien. Pero ya lo decidí. Voy a recuperar mi carrera política. Tú sabes que es mi vocación. En algún momento pensé en dedicarme a otra cosa, pero no sería feliz. Yo nací para esto. Voy a regresar como diputado plurinominal. Me encanta ver cómo te emociona hablar de lo que te apasiona. Cuenta conmigo. Por ahora solo vamos a decir que eres la directora de mi campaña contra el alcohol. Aquí estoy tomando agua, todo el mundo lo puede ver. Como tu directora de campaña. Sí. Necesito que me ayudes a convencer a la opinión pública de que soy un hombre de bien, recuperado y listo para regresar a la política. La señora no está. La señorita Mónica está bien. Va llegando a la vecindad. No se dio cuenta que la vengo siguiendo. ¿Qué pasó, coleguita? ¿Qué no te enseñaron a no distraerte con el celular? Dame las llaves. Dame las llaves. Ahí están. Ahí están. Pasa. Gracias. No te quería molestar. Ni siquiera era mi intención llamarte, pero no tengo a nadie más en esta ciudad. Todo esto es tan absurdo. A mí no me molestas, Jimena. Pero a mí sí me molesta, Braulio. Mi vida no era así. Desde hace tiempo vivo de la ayuda de los demás. Yo nunca me imaginé llegar hasta este punto. Pero no estás en la calle. Y aquí vas a estar cómoda. Yo voy a ayudarte, como te lo prometí. Por tu culpa perdí el cariño y la confianza de Azucena. Estoy tan sola que nada más te pude buscar a ti. Justamente a ti. Ya. ¿Qué ibas a hacer, eh? ¿Golpearme? ¿Pagar tu furia conmigo? Sí. Pues aquí me tienes, Jimena. Quítate conmigo. Tenía razón. La llave del guarura era de aquí. El mal gusto de Yesenia sigue siendo el mismo. Yesenia, ¿ya volviste? ¿Tú? Sí. Al fin tú y yo sin intermediarios. Dime, Lázaro, ¿qué has hecho todos estos años que no nos vimos, aparte de matar a mi hija infeliz? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos encontraste? ¿Nos encontraste? Matamoros. Me imagino que lo dices por Yesenia. Sabía que eran cómplices, pero no tanto como para estar viviendo juntos. Vete. No tengo nada que hablar contigo. Si estoy aquí, es por tu culpa. El que prende un fuego que estaba apagado corre el riesgo de volverse a quemar. Ustedes fueron los que me buscaron. Yo jamás fui ni por ti ni por la niña. Por eso nunca supe que murió hasta que Yesenia me lo dijo. Sí, murió. ¿Y a ti no te importó? Volviste por mi dinero. Fue mi dinero. Tú me lo robaste. Me quitaste todo, mi empresa, mi gente más fiel, todo. ¿Sabes? Lo mejor es que cierre para que nadie nos moleste. Va a ser lo mejor para estar preparada cuando llegue tu querida y amada Yesenia. Así estaremos mejor, solos tú y yo. Y la verdad es que cuando le di el dinero, jamás pensé que lo compartiría contigo. Yesenia no es como tú. No me digas. Ya se lo preguntaremos a ella. Tengo un hombre cuidando la entrada. ¿Quién está cuidando la entrada, Braulio? No. ¿Por qué me preguntas por él? ¿Lo has visto? ¿Braulio sabe que estás aquí con Yesenia?
No vine a lastimarte, vine a ayudarte. Cállate, 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 cállate. Había un tipo que te estaba siguiendo y no te diste cuenta. Mira, ahí está. Te lo quité de encima. A ver, te voy a dejar hablar. ¿Prometes no gritar? Ok. ¡Cállate! ¡No! Yo ni siquiera conoces a ese tipo, ¿lo mataste? No, claro que no, está desmayado. El tipo te estaba siguiendo y no te diste cuenta. Habló por teléfono y dijo que te tenían bien vigilada. Claro, como tú, maldito ¡No, psicópata. escúchame! Si vine para acá a buscarte, es para protegerte, me enteré de algo. La doña y su gente te quieren sacar de en medio.